Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a discutir un poco sobre paisajes y sobre diseño y bueno, vamos a hablar sobre cosas que yo nunca he hecho porque un poquito más o menos las odio. Pues yo nunca he hecho paisajes porque soy pésimo en perspectiva y no soy muy bueno diseñando. Y para hacer imágenes de lugares hay que abstraer mucha información de lo que uno está viendo y hay que concentrarse mucho en una sola cosa, que es lo que uno quiere mostrarle al espectador. Y además de eso tiene uno que luchar con los cambios de luz y los cambios de posición que uno tiene frente al sujeto que uno está viendo, en especial cuando uno está hablando como de edificios o plantas o lo que sea que uno vea en la naturaleza. Eh, entonces empecé a estudiar cómo hacer eso. Eh, pues porque era muy malo haciéndolo. Entonces, más en estos videos que están pasando como aquí de fondo, van a ver mi proceso desde unas aproximaciones como a dibujo de lugares, hasta que llego a un punto en el que ya más o menos tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, durante todo este tiempo me concentraba primero en dos cosas. Eh, la primera era en lograr identificar cuáles son los tonos de la escena, porque eso me ayudaba a mí a saber dónde estaba el punto de contraste. Entonces ahí ven, en un momento la imagen la pongo en blanco y negro para saber si estoy teniendo contraste donde tengo que tener contraste. Entonces la primera pasada me di cuenta que todos los colores estaban en el mismo rango tonal. Es decir, que todos estaban igual de claros o igual de oscuros o igual de neutros. Y cuando eso pasa, la imagen se aplana toda. Entonces yo no sé a dónde mirar. El ojo está diseñado para mirar al punto de mayor contraste. Y en el caso de los paisajes o de los fondos o lo que sea, eh, muchas veces no hay tanto contraste porque las cosas tienden a aclararse conforme van yendo hacia el infinito, o sea, hacia el fondo, hacia la línea de horizonte, hacia el punto de fuga. Todo eso se va aclarando. ¿Por qué? Porque se funde con la luz que proporciona la atmósfera. Y estamos hablando de espacios abiertos en este momento. Es diferente en espacios cerrados porque en espacios cerrados uno puede direccionar la luz dependiendo de cómo está uno diseñando el espacio interior. Y eso lo vamos a ver hacia el final. Pero en estos casos, la luz de ambiente es la que me está proporcionando como la escena, ¿sí? Y si yo tengo todos los tonos muy pegados hacia el mismo lado, o sea, hacia los claros o hacia los oscuros, toda la escena se me va a ir hacia un punto y entonces la persona no va a saber a dónde mirar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es saber eh, hacia dónde tengo que jugar las cosas y en dónde tengo que poner el punto de atención. Hacia dónde tengo que jugar las cosas significa como saber en dónde están mis puntos de fuga, y tener mis líneas que son paralelas y mis líneas que se están fugándose hacia la misma dirección. Un cambio de dirección significa un cambio de estructura. Y si hemos seguido todos los videos de los que he hecho sobre lo que hago, es muy importante que la estructura sea bien, esté bien dibujada, especialmente cuando vamos a hacer cosas realistas. Incluso cuando uno no está haciendo cosas realistas, la estructura es primordial para que las cosas se sientan posibles. Cuando las cosas no tienen estructura, eh, se sienten como que se están cayendo, como que no son parte como del mundo que nosotros habitamos. Por ejemplo, en los dibujos animados, todos esos dibujos tienen una misma estructura, entonces todos conforman una misma, mm, un mismo lenguaje. Entonces cuando uno está inmerso en ese lenguaje, uno no se cuestiona la posibilidad de que esas cosas tengan esa estructura como rara, como no se piensen en el correcaminos o en los dibujos de Dr. Seuss.
que son como todos alargados o lo que sea, uno no se cuestiona esas estructuras. Mientras que cuando uno está haciendo realismo, es primordial que la estructura esté bien. Entonces, luego de ese primer intento, que en realidad no fue el primero, fue como el tercero, porque fracasé un millón de veces antes de llegar como a ese punto en el que ya más o menos tenía idea de cómo hacer las cosas. Si se dieron cuenta, me demoré un montón haciendo eso. Pasé a hacer cosas que tuvieran que ver más con diseño y con luz y sombra. Entonces pasé a hacer esta piedra, que también es una foto de una piedra sobre el mar. Eh, y aquí la cuestión era más como cómo describir esa forma y cómo encuadrarla de manera que se sienta como que es importante, pero que también uno como que la está viendo, como que uno está inmerso en esa situación. Y eh, ahí el problema era diferente, era solamente como hablar sobre formas, sobre en dónde está pegando la luz, en dónde está pegando la sombra, e inventarme incluso contrastes dentro de esa misma piedra. Eh, Sin embargo, lo importante ahí, que era pues la piedra, era poder recorrer la piedra y saber en qué lugar del mundo está esa piedra y cuál es la escena de luz como que la arropa. Luego pasé a hacer esta casa, que era un ejercicio más gráfico, esta iglesia. La foto incluso es supremamente, ¿cómo se llama? Como esquemática, o sea, el punto de fuga está justo en la mitad de la imagen. No tengo tantos problemas como con los ángulos, porque todo está como horizontal y paralelo, es casi bidimensional. Hay unos ángulos sí que me ayudan como a describir la tridimensionalidad de la capilla, pero el problema acá era un problema de diseño. Entonces, saber en dónde tengo que poner mis puntos de contraste otra vez, en dónde tengo que poner mis detalles, y en dónde quiero que miren las personas cuando estén viendo la imagen. Entonces, si se dan cuenta, toda la imagen es muy esquemática y al puro final pongo unos detalles como de textura en el pasto y en el techo. Y entonces el ojo tiende a ir como desde el punto superior derecho de la imagen, o sea, desde la punta de la capilla hacia el tejado y luego hacia el pasto. Entonces eso amarra como esa esquina de la imagen. Y los colores pues eran otro problema como fundamental, porque esos colores tendían a pegarse por la tonalidad. O sea, todos los colores están dentro de la misma tonalidad. Si yo pongo un filtro gris sobre esa imagen, toda se va a ver como plana. Y pues la idea era poderla rescatar, como que no se me fuera a fundir con el fondo. Ese fue el otro problema. Y finalmente llegué como a esto, que es una foto de un interior ahí en Rusia abandonado. O sea, estaba tomando fotos de Rusia para hacer este ejercicio. Y acá ya era otro ejercicio, era primero poder establecer los puntos de fuga dentro de ese cuadro, saber que estuvieran bien, poder establecer que los arcos se vieran como creíbles, a pesar de que hay unos que me quedan más chinetos que otros, hay lugares en donde no medí las distancias y debía haberlas medido para que quedaran perfectas, pero el interés no es tanto que quede perfecto, sino que el espacio, cuando yo lo termine, se sienta como el espacio que yo estoy viendo y se sienta que es un espacio habitable, que es lo importante como en la industria de la animación o los videojuegos o lo que sea, es que, que físicamente el espacio se entienda como un espacio habitable, que se sepa de dónde vienen de dónde viene la luz, que si hay polvo en la atmósfera, ese polvo refleja un poquito la luz, entonces esa luz se dispara como hacia, hacia el exterior, que hay un punto específico de contraste en donde uno puede poner la atención, que es esta ventana o el pasillo en el fondo, inclusive sirve como una, como una entrada hacia un punto desconocido o como un punto por el que alguien puede entrar en la escena. Y digamos que la descripción de eso era primordial. Sí, y para poder hacer eso, pues obviamente me tocó coger una regla, obviamente en el programa, sacar unas reglas, sacar unos puntos de fuga,
revisar que estuvieran bien, pero yo intenté hacerlo todo a ojo, eh, teniendo eso en la cabeza como manera de entrenamiento. Y secundario a eso estaba el poder eh, identificar la situación de luz que había en la imagen, que eso para mí es, desde que estoy haciendo pintura, es como lo más importante en cualquier imagen, es que si uno logra establecer una situación de luz como creíble, el, ya la luz le soluciona un montón de problemas de diseño que uno pueda tener, porque la luz obliga a que uno pueda eh, ubicar el ojo del espectador en el punto en donde uno quiere ubicar a ese espectador. Y bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí mi charla. Es un poquito así como medio bla 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 bla, pero más o menos ese fue el proceso este mes. Tenía que estudiar esto porque realmente era muy muy malo haciéndolo y pues ya no soy tan malo y esto fueron unos estudios de unas 2 o 3 semanas. Luego hice otros estudios de plantas que los vamos a ver como el video de este mes. Este es el video de octubre, pero pues me atrasé unos días, entonces se me olvidó montarlo. Y para este mes tenía unas plantas que fue re jodido, maldita sea. Y un último sketch de estos fondos que estaba haciendo de un glaciar que me tomó como 3 intentos hacerlo porque realmente fue muy muy complicado, pero pues ya vamos a hablar de eso en el video que le compete que le merece a ese tema. Entonces, muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos por ahí en 15 días cuando suba el otro video. Chao, chao.